Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Todos los que están a través de nuestras redes sociales del Ministerio Verdad y Vida y a través de nuestras frecuencias de radio. El texto que vamos a tener hoy es Primera Carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a tenerlo ahí, enseguida vamos a empezar a leer, porque mientras tanto podemos decir lo siguiente, como título: Viviendo en amor y sabiduría. Mire, los capítulos 8, 9 y 10 nos están presentando una cosa que es muy normal entre todos nosotros, y es que aprendamos a ver los peligros de la libertad mal entendida. Eso es lo que quiero que veamos precisamente hoy, que es lo que Pablo trata de enseñarnos. Él ha venido diciendo que aunque no había nada de malo en comer carne ofrecida a los ídolos o sacrificada a los ídolos, los que insistían en hacerlo se estaban exponiendo a dos peligros. Uno, en caer en idolatría y dar culto a los demonios. Si eran débiles porque estaban aprendiendo de los maduros, y recordemos que los más espirituales, en el sentido de más madurez, para ellos no había ningún problema en comer carne sacrificada a los ídolos. Pero los débiles los observaban y entonces decían, si los maduros y estos más espirituales lo hacen, entonces hagámoslo nosotros. Y posiblemente eso era lo que estaba llevando a estos hermanos débiles en esos asuntos de conciencia a caer en la idolatría. El argumento que Pablo está empleando es, desde el capítulo 8, 9 y 10, lo que les he venido exponiendo es que tenemos derechos y libertades. Y en ese momento muy probablemente se trabajaba también la misma idea que hoy se trabaja sobre el humanismo. Voy a hacer valer mis derechos. Y eso es lo que muchas veces la gente dice en la iglesia: voy a hacer valer mis derechos, tanto el maduro espiritualmente como el débil espiritualmente. Y es ahí donde entonces el maduro dice, no, yo puedo comer carne, o yo puedo comer cerdo, yo puedo comer morcilla, y el débil dice, no, no puede, y cada uno va a hacer valer sus derechos. Pero esos son asuntos de conciencia. Y cuando se habla de asuntos de conciencia, quiere decir que la Biblia no dice exactamente esto es malo o esto es bueno. Los asuntos de conciencia no los dice la Escritura, porque la Escritura sí dice, murmurar es pecado, la idolatría es pecado, fornicar es pecado, pero no dice sobre estos asunticos que trabajan en el capítulo 8, 9 y 10, nada. Eso es más cuestión de conciencia, de raciocinio, como de lógica que cada uno debe de tener. Ese argumento que él está trabajando para todos nosotros es que tenemos derechos y libertades, nos lo está llevando a esos derechos y esas libertades están limitadas por amor al débil. Cuando a usted le fascina evangelizar, usted trata de llegarle a esa persona. Cuando a usted le gusta edificar a otra persona en la palabra, trata de llegarle de una u otra manera porque está colocándose en el zapato de esa persona. Es lo mismo que él nos está diciendo, ubíquese en el zapato de los otros para que pueda ser un instrumento de bendición. Entonces,
nos advierte o le advierte más bien a esta gente del peligro de la idolatría. Ya en este capítulo 10 comienza a hablar de la idolatría. Si en el 8 nos estuvo hablando de la comida, en el 9 nos estuvo hablando también de cómo es de él, siendo apóstol, tenía derecho a recibir el pago, y lo aplicamos a nuestra cotidianidad. Vamos a ceder nuestros derechos por amor al otro. Hoy, en el capítulo 10, vamos a mirar la misma situación. Y es que él está aconsejando en estos asuntos de conciencia, como es esta parte de amonestar contra la idolatría, lo siguiente, y es: ¿estamos dispuestos a ceder nuestros derechos por el bien de los hermanos en Cristo? Porque hacerlo vale, digámoslo así, valer a expensas, hacerlo así, valer nuestros derechos, equivaldría a idolatría, es lo que Pablo nos va a plantear. Es decir, usted tiene derechos y libertades según la palabra de Dios expuesta por Pablo, en que usted puede hacer todo lo que sea porque ya no está bajo la ley. Pero hacerlos va a equivaler a idolatría. Entonces ya nos lleva a un asunto mucho más grave, y vamos a tratar de mirar cómo es esto. Tengamos presente algo, y es que el amor verdadero es más importante que el conocimiento. Podemos conocer muchas cosas, pero si no lo sabemos enseñar, eso se vuelve en brutalidad. Porque no es conocer, sino saber expresar ese conocimiento. Uno puede tener profesores muy buenos, pero son brutos al enseñar porque no tienen humanidad, no son sensibles a las necesidades del estudiante. Un papá puede ser muy bueno, pero no sabe expresar el amor, entonces se vuelve rudo y le coge miedo el hijo o la esposa. Entonces, si se abandona realmente por hacer algo que se nos antoja, si se abandona ese amor por hacer algo que se nos antoja, esa actividad puede constituirse en un ídolo. Y aquí Pablo va a tratar varios asunticos. Uno, lo que es la idolatría, lo que es la inmoralidad sexual, lo que es la falta de fe en Dios, y lo que es que murmuraron contra Dios y contra el hombre que él había puesto. Entonces, en términos generales, lo que quiero plantearles a ustedes, basado en este pasaje, es ceder para edificar. ¿Estamos dispuestos a ceder para edificar a los demás? La prudencia nuestra de renunciar a nuestros derechos lo podemos ver planteado aquí en el capítulo 10, versículos 1 hasta el 4. Capítulo 10, versículos 1 hasta el 4, dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí, ¿qué podemos decir? Hemos conocido el dicho: le di la mano y se tomó el brazo, o le di el dedo y se tomó todo, ¿cierto? La confianza, y más que confianza es conchudez, y eso fue Israel. Israel fue un pueblo amado por Dios, y eso los llevó al engreimiento. Entonces, cuando hablamos de ceder para edificar, la prudencia de renunciar a nuestros derechos es palpable. Si a este le ofende esto, es mejor no hacerlo, para
mí no habría ningún problema, pero es mejor llevarse bien con el hermano, llevarse bien con la familia, llevarse bien con el otro, porque eso para él es algo incómodo. Entonces Pablo nos está instando a mirar la libertad que tenemos en Cristo Jesús con la lupa correcta, reconociendo, y eso es lo que todos debemos de mirar, reconociendo que aunque todo nos es permitido, no todo es beneficioso. Así que debemos de estar dispuestos a ceder nuestros derechos por amor a los demás y evitar actividades que puedan perjudicar a otros. La imprudencia y la indiferencia que a veces tenemos porque somos maduros espiritualmente, entonces la imprudencia y la indiferencia nos hace pensar que podemos ir hasta el borde del pecado sin correr ningún riesgo, porque somos muy maduros. Entonces la copita no hay ningún problema, es que en eso no hay ningún problema, dice la Biblia que es el borracho. Entonces va llegando como a la punta del abismo y no está pensando que puede correr un riesgo impresionante. Y podemos hacer caer a los débiles en ese aspecto. Lo de Israel que él plantea en este capítulo nos sirve a nosotros, es decir, Israel sirve de ejemplo y es lo que él dice realmente ahí. Pablo recordó a los corintios los eventos en la historia de Israel y eso hace parte de este capítulo 10, cómo fue la liberación de Egipto, el paso por el Mar Rojo. Y lo importante acá es que para ilustrar la importancia del bautismo y la unión con sus líderes espirituales, habla de que pasaron el Mar Rojo. Y entonces eso es un bautismo que está unido a su líder, y en ese momento el líder era Moisés. Entonces es un asunto espiritual lo más de bonito, y luego asocia ese bautismo de los israelitas en la nube y en el mar con el bautismo cristiano, es decir, lo que ellos vivieron, la nube que los cubría en el desierto para que el sol no les diera fuerte. Cuando pasaron el Mar Rojo, eso constituyó un bautismo para ellos. Y luego Pablo aquí en este capítulo, eso de ellos lo asocia con el bautismo cristiano, cuando llegamos a Cristo. Entonces, aquí destaca en este capítulo la unión con Moisés para los israelitas. Y en este capítulo lo destaca así, de Cristo para con nosotros, es decir, estamos unidos a Cristo, y por eso trae esos ejemplos. Entonces lo que hace él acá es un paralelismo, recuerda lo que Israel sufrió, cómo pasó el Mar Rojo, cómo la nube los cubrió, y dice eso fue un bautismo que los unió a su líder Moisés. Ahora aquí hace lo mismo, y es que nos unimos a Cristo, y esto quiere decir ser fieles. Cuando estamos unidos a nuestra pareja, somos fieles, ¿o no? Estamos unidos a Jesús, somos fieles. Y está diciendo, sea fiel a Jesús, y en términos también que los puedo colocar, sea fiel a ese líder espiritual que le está dirigiendo en la espiritualidad, que le predica, que le enseña. Sea fiel también, no solo a Jesús, sino también a ese líder, como fue a Moisés, ahora a Cristo y también a quienes estamos al frente pastoreándolos. Los israelitas fueron provistos milagrosamente con alimento y con agua en el desierto, y les sigue relatando, el maná y el agua que brotó de la roca en Cades fueron considerados como alimento espiritual y bebida espiritual, es lo que se nos relata también aquí en este pasaje. Entonces son dos provisiones sobrenaturales que provenían de Dios y simbolizaban precisamente lo que era la provisión y el sustento espiritual que Dios estaba proporcionando a su pueblo. Luego Pablo destaca en este mismo pasaje que la roca espiritual que lo seguía era Cristo, es decir, descubre que era la roca allá en el Antiguo Testamento y dice, esa roca era Cristo. Y eso sugiere entonces las conexiones. Si esa era la roca del Antiguo Testamento, era Cristo según el Nuevo Testamento, entonces está conectando esa bendición espiritual del Antiguo Testamento con la persona de Jesús. Jesús estaba en el Antiguo Testamento, les está diciendo eso. Luego Pablo en este mismo pasaje señala que la mayoría de los israelitas no encontraron el favor de Dios debido a su falta de fe y desobediencia.
Es decir, vieron todas las cosas de Dios, pero no tenían fe y desobedecieron a Dios, y eso resultó en muerte para toda esa gente. Entonces, él plantea todo esto y dice, esto les sirve a ustedes de ejemplo, les dice a los corintios, les sirve a ustedes de ejemplo esto. Fueron confianzudos, el pueblo de Dios, pero confianzudos e irresponsables. Y les dice, eso que ellos vivieron es lo mismo que están viviendo ustedes. Tienen todas las bendiciones del Señor, pero las pueden perder, porque ustedes están haciendo valer sus derechos y no les importa el que es más débil, y están haciendo caer al débil, y están cayendo entonces en la imprudencia y en la indiferencia, y están llegando al borde del pecado y creen que no corren riesgo de nada porque están tomando su libertad a pecho, pero no están pensando en el que es más débil que ustedes. Entonces, la historia de Israel nos debe de servir a nosotros también como un recordatorio, como a los corintios, a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos fueron tentados a las prácticas idolátricas en ese momento y desobedecieron y cayeron y fueron infieles al Señor. Entonces, Israel había creído que por ser el pueblo de Dios estaba seguro. Sí, está bien, no hay ningún problema. Y por eso es que él más adelante dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque ellos creían estar muy firmes, pero ¡pum!, cayeron en la idolatría, en la inmoralidad, en la falta de fe y en la murmuración. Entonces, la iglesia de Corintio tenía esa posición, les está diciendo, ustedes están como ellos, son privilegiados, tienen todos los dones del Espíritu Santo, tienen todos los líderes que quieran tener, mal dirigidos, porque era la obra de los griegos que se estaban infiltrando en la iglesia, y les hace recapacitar sobre todo ese asunto. Y entonces les dice, Dios les puede dar la victoria a ustedes en medio de toda esta tentación que tienen, de esas ideas que tienen. Salgan, porque como estaba infiltrado allí el pensamiento griego, había licencia para pecar. Entonces les está diciendo, ustedes están como Israel, traten de salir, Dios los puede librar de la tentación y tengan cuidado. Y les reitero a ustedes esta frase, la imprudencia y la indiferencia frente a los asuntos espirituales nos hace pensar que podemos ir hasta el borde del pecado sin correr ningún riesgo, y eso no es así. Lo otro que él nos dice es ceder nuestros derechos para evitar un fracaso. Y eso está en los versículos 5 hasta el 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 hasta el 11, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Acá es ceder nuestros derechos para evitar un fracaso. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo de Israel sigue siendo un aviso para nosotros, como fue para ellos, para que no codiciemos cosas malas. Ya aquí se nos concentra en esto de la codicia. Si antes era, hago valer mis derechos, soy el pueblo de Dios, yo tengo todo el derecho, y no se dieron cuenta que estaban llegando al borde del pecado, y eso los llevó a esto, al fracaso, la codicia. A pesar de las bendiciones que ellos estaban compartiendo, no todos pues habían permanecido fieles, porque había un pueblo pequeño dentro de los israelitas que era fiel, pero no todos eran fieles, la mayoría no agradó a Dios, y eso produjo la muerte de todos. Solo pasaron 2 personas.
codiciando lo que no debía, se hicieron idólatras, cometieron actos de inmoralidad, y fue cuando por allá participaron con las moabitas de los ejercicios espirituales, sacrificando ídolos a los ídolos. Entonces también murieron. Y tentaron a Dios en su impaciencia, y retaron a Dios y retaron a Moisés repetidamente. Y mucha queja contra Dios y mucha queja contra Moisés. Y todo eso entonces vio el pueblo de Israel la situación y fracasaron. Eso es lo que nos relata acá. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Los que se creían fuertes cayeron por causa de lo mismo que deseaban. Eran codiciosos, eran rebeldes. Entonces mire que hasta dónde va ese límite en el cristianismo. ¿Hasta dónde? Querían afirmar sus derechos. Israel quería afirmar sus derechos. Quería vivir como los demás pueblos de la tierra que había en derredor, y al final solo 2 personas pudieron pasar porque vivieron conforme a las costumbres del pueblo, el pueblo de los pueblos. Entonces los habitantes de Israel murieron y solo pasaron 2. Imagínense toda esa generación, solo pasaron 2. Y de ahí pues los más jóvenes, los viejos se murieron porque fueron rebeldes, codiciaron lo que no tenían que codiciar. Entonces, solo 2 personas estuvieron dispuestas a pagar el precio de la disciplina y ganar la carrera. Este pasaje me enseña a mí una frasecita que quiero que la recuerde usted y no la olvide. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. La codicia de ellos los llevó a disfrutar de su pecado y después a pagar las consecuencias, porque llegaron al borde del abismo. Soy el pueblo de Dios, soy cristiano y Dios tiene misericordia, y tiene misericordia. Ojo pues con eso. Israel es un aviso para todos nosotros. Para que no caigamos en codiciar cosas malas. ¿Qué codicia usted? ¿Qué desea? No es malo desear, no es malo pedir a Dios, no es malo nada de estas cosas. Pero ¿hasta dónde eso se pone por encima de que nos haga idólatras? Piénselo. Porque si usted también siente envidia de otro que tiene algo y usted no tiene, ya eso se constituyó en envidia. Porque Jehová nos da lo que necesitamos para el día. Ni siquiera es para el mañana, sino el día de hoy. Nos da lo que necesitamos. Entonces, ¿qué está codiciando? Otra cosa que nos dice, no cometamos inmoralidad. Eso también nos está diciéndonos que no tentemos a Dios por nuestra escasa fe y nuestra desobediencia. Y que no nos quejemos por el precio que pide que paguemos para correr la vida cristiana. Es que a usted Dios no lo obligó para que se metiera en el cristianismo, le habló, pero tenemos que pagar un precio. Y ese precio tiene letras menuditicas. En los contratos no leemos las letras menuditicas, y ahí es donde está la clave del asunto, y le clavan a uno. Cuando uno va a decir algo, le clavan a uno esas palabritas que están por allá escritas pequeñas. El cristianismo hay que pagarlo, y es tomar la cruz. No es venir a la vida cristiana de cualquier manera. Dios nos está advirtiendo hoy y da una salida para que escapemos de la tentación, porque no quiere que caigamos en lo mismo de ellos. Y cuando dice que Dios no da pruebas más allá de las que podamos, ¿qué? Soportar. Esa es la salida, la puerta que Él nos está dando. Ninguno de nosotros va a ser quebrantado de tal manera que ¡pum!, nos parta el esqueleto. No. Nos va a dar las pruebas hasta exprimirnos el músculo y todo, pero no nos va a reventar. Esa es la salida. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Sí estamos dispuestos? Si no, hermano, se tiene que salir de esta carrera cristiana porque no va a pasarla. Pero si se va a quedar, vamos a tener que pasar este precio. Entonces no codiciemos cosas malas,
no cometamos inmoralidades, no escasee nuestra fe, no desobedezcamos al Señor, porque tenemos que pasar por pruebas. Entonces, es necio de parte de nosotros ignorar o despreciar lo que está escrito aquí en esta historia de Israel, o los que han vivido las consecuencias del pecado. Miremos cómo han vivido los que han pecado, cuáles son sus consecuencias, y que sean un espejo para nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros puede tener en la vida a alguien que ha sido un espejo muy bueno, pero cayó en pecado, y cuál fue la desgracia. ¿Lo tenemos o no los tenemos, esos ejemplos? No, sí, los tenemos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, es lo que recomienda Pablo. Y el orgullo viene antes de la caída, como Pablo lo advierte. Y por favor, no olvide esta frasecita: el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. El otro punto que podemos ver acá es ceder para ser enseñables. Ceder para ser enseñables. En el mismo capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículos 12 al 14 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, sigue hablándonos de la idolatría, ¿cierto? Y de la codicia, que la codicia se vuelve idolatría, es eso. Entonces, el ejemplo de Israel demuestra que los fuertes son susceptibles de caer también. Eran fuertes, era el pueblo elegido de Dios, pero cayó. De todos los que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron, y esa generación nueva, que no había conocido nada del antiguo, de las maravillas de Dios en Egipto. Así que tengamos en cuenta esto. Los más fuertes podemos ser susceptibles de caer si no obedecemos a Dios. Si queremos ser victoriosos, Dios provee una puerta, como les dije, pero esta incluye la necesidad de evitar la idolatría. Y la idolatría en este caso también es la codicia. No debemos permitir que nada llegue a ser tan importante en nuestra vida que le demos el lugar que corresponde a Dios y lo que quiere realizar en nuestra vida. Si le quita ese lugar a Dios y no deja que Él haga en su vida lo que Él quiere, se constituye en idolatría. Por eso es tan difícil pedirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Porque es que queremos siempre que se haga lo que a nosotros nos parece. Pero Él conoce los futuros, Él conoce el tiempo, y Él sabe qué nos va a convenir, si nos conviene o no nos conviene lo que estamos pidiendo. Entonces, por eso a veces no le agregamos ante la petición: pero que sea tu voluntad, Señor. Y cuando uno ora también por un enfermo, yo trato de orar porque ese es el deseo, pero también digo: Señor, hágase tu voluntad. Hay que hacer eso, porque a veces pensamos es lo nuestro. Entonces, el primer peligro, o miremos acá esto, no debemos permitir que nada llegue a ser tan importante en nuestra vida que le quitemos el lugar a Dios. Y el primer peligro en la idolatría es esto. ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Y Pablo lo había dicho ya antes, y había hablado de la carne. En sí, la carne no presenta ningún problema, ¿cierto? La podían comer sin preocupación. El peligro lo constituía desear algo tanto que abandonaran su amor por sus hermanos en Cristo. Entonces se constituye en idolatría. ¿Sí ve entonces hasta dónde nos lleva Pablo? Con la carne no hay ningún problema, porque todo lo sacrificado a los ídolos
Nada le va a hacer a usted en su cuerpo, no le va a afectar su alma, no le va a afectar sus riñones, nada. Usted la cocina, la frita bien rico, se la come asadita. ¿Cómo es? Punta de anca, 3/4 o bien asada. Así haya sido sacrificada a los ídolos, usted la puede comer, no hay ningún problema. Pero el problema se constituye en idolatría en usted y en mí cuando yo abandono el amor por el hermano en Cristo que se ofende porque yo estoy haciendo eso, comiendo eso. ¿Sí ven? Entonces la idolatría no solamente es el ídolo, no solamente es el amor a una persona, la idolatría también, Pablo nos lleva a este asunto, se constituye cuando usted no tiene amor por otra persona y hace valer sus derechos. ¿Sí ve que nos lleva a una situación muy complicada, Pablo? Entonces también es de tenerlo en cuenta. El dar mayor prioridad a nuestros valores y derechos que darle el amor a esa persona débil y no hacer eso para no ofenderlo, se constituye en usted y en mí una idolatría o codicia. Entonces la idea humanista, como les he dicho, hago valer mis derechos, no tiene cabida acá. Yo puedo beber, yo puedo comer, yo puedo fumar, yo puedo hacer esto, yo puedo ir a tal parte. Por amor al débil, es mejor que no lo haga. Pero como usted va a hacer valer sus derechos, entonces se constituye en idolatría, se constituye en codicia, porque prima su amor egoísta que más que su amor por el otro. Entonces, hermanos amados, nos lleva, y por eso les digo, si quieren seguir esta carrera del cristianismo, fíjese en esto, o si no, hermano, sale ahorita y no vuelve si quiere. Pero la vida cristiana no es fácil, es muy complicada y por eso yo no la recomiendo a nadie, porque es muy difícil. Ceder nuestros derechos para no insistir en nuestros derechos. Insistir en nuestros derechos equivale a idolatría. Versículos 15 al 22 de la misma carta, capítulo 10, primera carta a los Corintios, versículos 15 al 22 dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, insistir en nuestros derechos equivale a idolatría. Seguimos con el mismo cuento. Y Pablo advierte aquí el peligro de adoptar una posición y con el maduro, ¿cierto?, indecisa respecto a la carne sacrificada a los ídolos, o con el débil, si se siente dudoso sobre este asunto, porque esto podría llevar precisamente a participar de los rituales idolátricos. Es decir, para el maduro no hay ningún problema, pero el maduro está siendo observado por el débil y el débil puede aprender del maduro y eso lo puede llevar a la idolatría, nuevamente a esa práctica, porque el maduro a la final ya es idólatra. Yo hago valer mis derechos, pero no le importa el amor hacia el otro. Entonces los más débiles podrían malinterpretar esta ambigüedad, pero porque come y hace esto y bebe esto y si eso es malo, no lo dice la Biblia, pero es un asunto de conciencia, de opiniones personales. Entonces puede interpretar eso y quedar con la duda y empezar a practicar esas rituales de la idolatría, o de beber, o de comer, o de bailar, que porque para el cristiano no es pecado bailar, o toda una serie de cosas. Entonces empieza a hacer esas prácticas.
El problema radica en que el sistema idolátrico era un culto demoníaco, por lo que participar en él equivalía a adorar demonios. Eso es claro y lo dice así Pablo. Y Pablo les advierte a esa gente que eviten participar en cualquier actividad relacionada con esas ceremonias. No está diciendo que no se puede comer esa carne, no, está diciendo evite participar de esas actividades demoníacas. Incluso si tiene curiosidad de eso, o si tiene compromisos sociales, no lo haga, no participe, le está diciendo. Pero eran cuestiones idolátricas, de demonios. Nada tiene que ver con acompañar a alguien a un funeral en una iglesia católica. No tiene que ver nada con eso, porque usted no está participando de esa ceremonia como tal, sino que está en unión con el dolor o con la alegría de unos seres amados o de unos amigos. Entonces, aquí es donde viene la ilustración de la cena del Señor, que yo no entendía por qué aparecía la cena del Señor, y ahora es que lo vengo a entender. El Pablo aquí utiliza la cena del Señor para ilustrar que participar en la cena del Señor, al participar ustedes en la cena del Señor, nos identificamos con la sangre y el cuerpo de Cristo. Y luego hace Pablo, compara los sacrificios realizados por Israel con ese mismo propósito. Es decir, quienes participaban en rituales paganos como lo estaba haciendo Israel, entonces estaban allí celebrando un culto pagano y se unían a ese Dios en esa celebración, lo que implica que estaban participando de obras satánicas. Cuando ellos adoraban esos ídolos, participaban de un culto al demonio, pero ellos lo hacían y no había ningún problema, según ellos, porque eran el pueblo elegido de Dios. Entonces, cuando usted y yo participamos de la cena del Señor, nos unimos, nos identificamos con la sangre y el cuerpo de Cristo, nos unimos en esa ceremonia a Cristo. Por eso es tan importante la cena del Señor. Entonces, es mejor evitar tales prácticas que de conciencia sabemos que no son malas, pero que puede afectar a un hermano, para evitar esos problemas. Y ya eso va en la conciencia y en la madurez de cada uno. Entonces debemos de elegir entre el culto a Dios y el culto a Satanás en un momento dado, y no podemos participar de ambos. Por eso aparece la cena del Señor allí diciéndonos: si usted participa de hago valer mis derechos, se vuelve idólatra. Si usted participa de la cena del Señor, se identifica con Cristo y está mostrando un amor hacia el hermano. De esa manera, entonces, uno puede mirar acá que debemos aferrarnos, no debemos aferrarnos a nuestros derechos a costa de perjudicar a otros, ya que el amor es de suma importancia. Si usted ama al otro, entonces deje su idolatría, no haga valer sus derechos los cede en amor al otro. Segundo, lo que debemos de hacer, no debemos involucrarnos en actividades relacionadas con demonios, ni siquiera como pasatiempos o por curiosidad. Hay gente que le gusta manejar la tabla Ouija. ¿Para qué? Hay gente que le gustan las películas demoníacas de terror. Yo las veo, yo no tengo ningún problema. Yo veo y tengo un concepto muy distinto de lo que presentan en esas películas. Es fantasía. A mí no me afecta, pero si a usted le afecta, no lo vea porque le hace daño. Y si cree que ahí hay demonio, entonces todavía peor. Entonces no participe porque se estaría participando de eso mismo. El demonismo no debe tomarse a la ligera, es una cosa clara, no debe tomarse a la ligera, ya que se puede ir infiltrando gradualmente en la vida de todos ustedes. Debemos ser conscientes de estos riesgos, evitarlos, en lugar de sucumbir frente a esa mirada tentadora promovida por Satanás. Si no es maduro espiritualmente,
dice el texto que acabamos de leer, dice que huya. El texto que acabamos de leer dice huya, huya. Entonces, mis hermanos, ya en esta parte final, ¿qué debemos de hacer? ¿Para qué todo esto que nos lo dice Pablo? ¿Cómo voy yo ahí? Bueno, estar dispuesto a ceder nuestros derechos para mejorar en mi vida y en la de los demás debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros. Ceder para edificar, ceder para edificar. Pablo nos está instando a considerar la libertad desde la perspectiva correcta. Aunque a todos se nos es permitido todo, no todo es beneficioso, no todo es edificante. Comer carne sacrificada a los ídolos puede ser tan grave como la fornicación, porque ambas actividades nos identifican con lo que representan. La fornicación con la prostitución y los sacrificios con los demonios. Entonces, la frase todo me es lícito no es la solución. Y recuerden que la frase todo me es lícito era un eslogan que ellos usaban para decir yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Y por eso mantenían en la fornicación. Entonces, no es la solución, todo me es lícito. Cuando usted dice todo me es lícito, usted está siendo un idólatra. Y se está permitiendo actos de codicia y se está permitiendo actos de inmoralidad. La solución a estos problemas es huir de las oportunidades de practicar la idolatría, de practicar la codicia, de practicar la inmoralidad. Y hay que tener en cuenta esto, que aunque comer y tener sexo son buenos en sí y Dios los creó, usar nuestras libertades para perjudicar a otros va en contra del propósito de Dios. Entonces, mi hermano, tenga cuidado con todo lo que haga, con todo lo que haga. Debemos buscar la edificación de los débiles y ayudarles mediante la enseñanza bíblica. Sin forzarlos a presenciar lo que a ellos les ofende. Es que yo sí lo puedo hacer, y si lo ofende, entonces no lo fuerce, no forcemos a nadie, hermanos amados. En concreto, las dudas desaparecen cuando entendemos que la libertad no debe usarse para perjudicar a otros. La libertad debe usarse para la gloria de Dios. Otro aspecto, proteger la conciencia. Recuerde, la conciencia en este pasaje es lo que no dice explícitamente la Biblia. Que comer morcilla, que ponerse un arete, que cortarse el cabello, que tomarse una copa de vino, y todas esas cosas que no son de, así dice la Biblia, como dice, mentir es pecado, fornicar es pecado. Estos asuntos de conciencia hacen parte de la lógica y de la libertad en Cristo, cómo la uso, entonces proteger la conciencia. Entonces la sabiduría en la convivencia es lo que debemos de tener. Entonces debemos de proteger la conciencia de los demás, a eso nos llama el Señor Jesús. De los demás al hacer lo que sea mejor para ellos. Y este es un asunto que también va en las parejas, ¿cierto? En las parejas uno se encuentra a veces que es que yo estoy aquí bajando la cabeza. No, no es bajando la cabeza. Debemos proteger la conciencia de los demás al hacer lo mejor para ellos. Es decir, vamos a arreglar el asunto, porque es mejor entonces yo reconozco que usted tiene razón, yo bajo la cabeza y vamos a mejorar el asunto y llegar a acuerdo. Lo mismo en las amistades, lo mismo en el trabajo, lo mismo en la iglesia. Siempre estamos siendo observados por aquellos que buscan una guía en nosotros, en nuestra conducta. Nosotros vamos a ser imitados por otros, los espirituales vamos a ser imitados por otros que son débiles. Entonces, tengamos presente eso. Usted es un ejemplo, es una carta abierta. Así que nuestro comportamiento puede influir en otros, por lo que debemos actuar de manera que edifiquen a la gente que nos está mirando. Y en cuanto a cuándo se podía comer carne de origen dudoso, Pablo aconseja hacer algo en este caso y lo podemos llevar a la práctica.
cuando se dice Pablo allí, aconseja lo siguiente: si se come carne en la casa sin preguntar el origen, se está comiendo y no se pregunta nada, entonces listo, quédese callado, no diga nada. ¿Sí? Luego dice, si está comiendo carne en la casa de un incrédulo, sin cuestionar lo que se sirve, coma, no hay problema. Quédese callado, abra la boca solo para comer y no pregunte dónde vino esto ni nada de ese cuento. Sin embargo, si alguien declara el origen del alimento y eso va en contra de su conciencia, entonces no se debe comer respecto a esa conciencia. Si lo pillaron por ahí en la calle comiéndose arepita con morcillita y lo ve un hermano que es débil en la fe, le dice, eso es pecado. Entonces, hermano, regálele esa morcillita a otra persona para que no se ofenda ese hermano. Eso es como el ejemplo que está diciendo. Entonces ya vamos ahí con los puntos. Ceder para edificar, es mejor ser prudentes. Proteger la conciencia, eso es sabiduría. Priorizar la gloria de Dios, entonces la importancia de vivir en adoración. Y la prioridad principal o lo prioritario de nuestra vida es glorificar a Dios. Y Pablo estuvo dispuesto a renunciar a todos sus derechos para alcanzar ese objetivo. Estamos dispuestos a renunciar a esos derechos para alcanzar el objetivo de que Dios sea glorificado y no que valgan nuestras actividades egoístas. Eso es otra parte muy complicada. Evitemos causar ofensa a otros. Debemos ser cuidadosos para no herir a personas de diferentes trasfondos culturales o creencias religiosas. No ofendamos. No deberíamos de ser un obstáculo para el camino de otros debido a nuestra conducta. Es que yo tengo el conocimiento de Dios, otro no lo tiene, o tengo el conocimiento de Dios que no tiene el otro, aunque sea cristiano. Entonces ayudémosle a caminar, a pasar. Acompañémoslo en ese trasegar de la vida. No ofendamos. Entonces es crucial que sigamos el ejemplo que nos ha dejado acá Pablo y Cristo. Pablo abordó este asunto con delicadeza porque comprendía precisamente la dificultad de aceptar y aplicar sus enseñanzas. No era fácil. Así que, mis hermanos, sencillamente concluyamos. Incline su cabeza, ore al Señor. ¿En qué lo confronta el Señor a usted hoy con esto? ¿Vivimos en armonía, en sabiduría, cediendo nuestros derechos? ¿O eso le incomoda a usted, ceder sus derechos? Ceder los derechos cuando los tengo es muy complicado. Hace parte del crecimiento espiritual. Protejamos la conciencia de los demás. Somos enseñables. Entonces, usted mismo puede ser una carta abierta enseñando con su comportamiento. No hago esto porque ofende al otro. Y a la final uno ya no lo sigue haciendo porque toma conciencia de no hacer esto que está perjudicando a otro hermano. Y todo para priorizar la gloria de Dios. Que Dios sea elevado y glorificado en el corazón de las personas. Y sigamos el ejemplo humilde de Pablo y de Cristo. Ellos no hicieron valer sus derechos. Ellos, y en el caso específico de Pablo, cedió todos sus derechos. Siendo un apóstol merecía el pago, siendo un apóstol se desatendió de todos sus derechos por que la gloria de Dios fuera conocida. Y Cristo se dio a sí mismo por todos nosotros. Se humilló. Podemos humillarnos, ceder nuestros derechos, porque esto es lo que nos muestra aquí Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y esto nos puede guiar en nuestro camino cristiano. Entonces fíjese que aquí no nos está hablando de pecados, nos está hablando de asuntos de conciencia, de asuntos minúsculos, pero que se pueden volver mayúsculos al no saberlos comprender. Ceder nuestros derechos es lo que es la parte divina. Haga valer sus derechos el humanista, lo tumba lo divino, por amor ceda sus derechos.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.